Creo que esta historia la conté otras veces en el podcast. La vida de un emprendedor, ¿no? Podríamos decir que siempre traté de buscar qué negocios montar o qué podía inventar para ganar plata, ¿no? Bueno, mientras me llega un aviso en mi tarjeta de crédito. Sí, por eso me detuve a leerlo. Siempre cuento casi la misma historia, más allá de tratar de hacer obras de teatro cuando era chico con el Club Cabeza de Pollo. Sí, el Club Cabeza de Pollo. El nombre es una genialidad, Club Cabeza de Pollo, imagínense eso. Pero entre otras cosas, me acuerdo que en un garage ahí en Ramos, habían puesto máquinas de videojuegos. Sí, máquinas de videojuegos y flipper. Siempre dije que uno de mis videojuegos preferidos era el Wonder Boy, a lo cual, sí, Wonder Boy. Perdón la risa, pero sí, muchos me dicen, no lo puedo creer. Y sí, me acuerdo una vez un chico que me dijo, en la época de la realidad virtual, y esto me lo dijo allá por el año 97, 98, imagínense ahora con los Oculus o los Apple Vision Pro y etcétera. Recuerdo que había puesto en un garage, habían puesto máquinas de videojuegos, y el hombre nos dejaba barrer el garage a cambio de fichas. Algunos podrían decir, yo tenía 12 años más o menos, que era un explotador, sí, seguro, quizás. Pero la cuestión es que me iba de mi casa, apenas terminaba de almorzar, me iba rápido y le decía a mi mamá, no, me voy, me tengo que ir. Claro, mi vieja empezó a sospechar, no le gustaba mucho que me vaya tan rápido y a dónde estaba yendo. Claro, bien por mi mamá preocupándose por el hijo. En otros años vivíamos en la calle jugando y absolutamente, y gracias a Dios, no nos pasaba nada. Lamentablemente eso ahora cambió un poquito. Pero recuerdo bien que estaba a 7 cuadras de mi casa. Miren lo que les voy a decir. A 7 cuadras de mi casa ese garage. Mi madre me siguió. En silencio. Sí. Muy en silencio. Realmente me quedé sorprendido porque nunca me di cuenta que venía atrás mío. La cosa es que llegué al garage, empecé a barrer y cuando empiezo a barrer, de repente en el medio de el garage la veo parada a mi madre. Me dice, ¿qué haces acá? No hizo más lío, solamente me agarró de los pelos, me llevó para mi casa y nunca volví. Pero bueno, hoy te voy a hablar de cómo montar tu negocio digital, cómo hacer dinero de forma digital, etc. Te voy a contar mi experiencia. Soy @Besito Loco. Bienvenidos a Bailes Mac. Dale. Bailes Mac, Bailes Mac, Bailes Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Vas a ver un montón de cursos en internet que te van a decir cómo ganar mucho dinero por internet. Y vos te preguntás, si ganás mucho dinero, ¿por qué me lo estás contando? Bueno, no importa. Yo hoy voy a hacer más o menos lo mismo. Te voy a contar mi experiencia con el podcast porque estuve haciendo algunos cambios y algunas preguntas que me estuvieron haciendo en base a una encuesta que realicé en Twitter también, o X. Me niego a decirle X. Bueno, y el por qué. Y capaz que te puede servir o te ayuda en algo que estés pensando, montando, etc. Así que comenzamos. Estoy medio resfriado y es por eso que a veces me freno un poquito a hablar y me tengo que tomar algunos tiempos. Sí, porque necesito respirar. Bueno, pero más allá de eso, ahí está, respiré. Hice el cambio de feed en el podcast. Para lo que ustedes, bueno, me conocen o saben un poco de esto del podcasting, vengo con Bailes Mac y en serio les digo, perdí la cuenta. Creo que en abril del 2024 van a ser 14 años. Gracias a Dios, ya hace mucho tiempo, y gracias a Dios, Bailes Mac se mantiene por ustedes, porque del otro lado hay alguien que lo escucha. Y eso hace que realmente uno tenga ganas de grabar todos los días. Y casi, como dijimos una vez, es prácticamente terapéutico para mí. Entonces, ¿qué sucede?
A lo largo de estos años uno sube su audio a un alojador y ese alojador genera un feed. Un feed es un archivo XML que contiene audio y a medida que vos vas subiendo audios, ese feed se va actualizando y te va informando que hay un nuevo audio. Ese feed vos lo das a diferentes distribuidores de feed. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Prime Music, etcétera, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. En la antigüedad, parece que ya somos viejos, vos le dabas el feed a Apple Podcasts, lo subías por iTunes te avisaba a los días que estaba habilitado y después no podías hacer más nada con el feed. Si vos cambiabas de feed, perdías todo tu contenido. Por eso existía algo que se llamaba FeedBurner, donde te daba una dirección que tapaba el feed, o sea, era un subfeed, algo muy, muy complejo, muy técnico. Hoy, gracias a Dios, eso no pasa, porque Apple mejoró con Podcast Connect y también tiene que ver un poco con la llegada de Spotify, ¿sí? Bueno, la cuestión es que a lo largo de mi vida como podcaster cambié mucho de alojador. Empecé en algo que se llamaba Flipzoo, hecho por unos argentinos. Creo que se llamaba Flipzoo, no me acuerdo. Lo cual dejó de existir, me pareció totalmente novedoso. Vos podías hacer streaming en vivo allá por el año 2010 de audio, era buenísimo. Bueno, perfecto, lo usé durante el 2011 y después empecé a usar lo que se llamó Spreaker. Ya durante el 2012 empecé a usar Spreaker por recomendación de ellos. Bueno, perfecto, con Spreaker estuve muchos años hasta el 2014 que creamos la liga y el 2014-2015, en realidad en el 2016 nos pasamos, a Audioboom, porque en Audioboom íbamos a monetizar. ¡Wow! Y empezamos a monetizar todos como la liga. Audioboom nos tuvo a todos, hizo un convenio con nosotros. Tuve más de una red en Audioboom. Era el alojador, vos necesitabas el alojador. Estuvimos todos los podcasts de la liga ahí. Después empezamos a desarmarnos un poco y empezamos a decir que cada uno elija su alojador. Y me volví a Spreaker, donde estuve mucho tiempo en Spreaker. De vuelta, más o menos me habré vuelto 2019, la verdad no acuerdo tanto ahora. Porque Spreaker te empezaba a permitir monetizar. Y sí, empecé a monetizar por Spreaker. Y el tema era que, claro, yo monetizaba más o menos, llegué a un punto de monetizar $30 por mes, sí, que era bastante, y gastaba 20 en el plan. Luego apareció Anchor por octubre del año pasado, porque en un momento me enojé con Spreaker porque no me quiso pagar, porque no me habían cobrado, pero fue por un error de ellos que no me cobraron porque me había rebotado la tarjeta, porque la tarjeta que tenía puesta era vieja. Había vencido, no me di cuenta de cambiarla. Después le renové la tarjeta y no me cobraban, porque iba a través de Apple, la suscripción de Apple. No me cobraban y yo me tenían que pagar $10 y no me lo pagaban. Me enojé, me pasé a Anchor. Y en Anchor, estuve sin monetizar, porque Anchor te permite monetizar. Por conclusión, estuve sin monetizar. Y realmente teniendo todas las condiciones para monetizar, no monetizaba. ¿Por qué? No lo sé. Ahora parece que Anchor perfeccionó esto. Les voy a contar en un tiempo. Pero bueno, vamos al hecho. Les estoy contando toda esta historia para que vean. Después volví a Spreaker en febrero de este año. Ahí perdí algunos episodios. Hay todo un tema de cómo cambiar el feed, que se los puedo decir en detalle. Y volví a Spreaker, pero a través de una red de podcast que tengo creada, donde sí junté dinero. Desde febrero hasta ahora junté $100, pero por algunos acuerdos contractuales me voy de la red, si bien sigo trabajando para la red, que se llama Backstage Podcast, pero me voy de la red y vuelvo a Anchor. Sí, no vuelvo a Spreaker porque Spreaker ahora es gratis, igual que Anchor, y te deja monetizar, pero te da estadísticas de tus episodios muy básicas. Anchor te las da más profundas. Al mismo tiempo, Spreaker te da
estadísticas básicas y no te muestra, con un solo podcast es gratis y puedes monetizar. Antes no podías hacerlo, hasta febrero de este año mismo, 2023. Pero como que te muestra muy pocos escuchas. Me vuelvo a Anchor y vuelvo a levantar los escuchas. Hay que desconfiar, hay que desconfiar de las estadísticas que te dan estos alojadores. Realmente no lo sé, yo no desconfiaría. Son dos empresas importantes que realmente funcionan, pero bueno, nada. Y Anchor, que hoy ya no es más Anchor, es Spotify para podcaster, me vuelvo a pasar. No estoy monetizando por Anchor, perdón, es mi resfrío, debido a que me dice que tengo que tener más de 100 escuchas en Spotify. Y el primer episodio lo subí el viernes, ¿sí? Y me dice que me escucharon una persona, ¿sí? Cosa que dudo, porque Spotify me dice que me escuchó más personas. Vamos a ver cómo se actualiza. Ayer fue feriado en la Argentina, no grabé, día no laborable. Así que este va a ser el primer episodio. Vamos a ver si cumplo con las condiciones, ¿sí?, de poder monetizar. Vamos a ver. Pero al mismo tiempo, y a esto es lo que voy, empecé a subir el podcast en YouTube. Ya lo venía haciendo. Ya lo venía subiendo. Y eso era muy bueno de Spreaker, porque Spreaker automáticamente te mandaba a YouTube el podcast. ¿Pero por qué ahora me volví a ir de Spreaker? Porque la cuenta gratis no te permite conectarlo a YouTube. Claro, te lo dan gratis, pero no te permite. Antes te dejaba, iba directo a YouTube. Apenas, no tenías que armar ningún video, nada. Directamente el podcast se subía a YouTube. Pero ahora YouTube te permite que lo selecciones como que es un podcast. Y acá está el tema. Les voy a hacer técnico y también les voy a decir por qué lo importante es esto de YouTube. YouTube, cuando vas a subir un video, te permite decir, vas a subir un video, vas a subir un short, vas a subir un podcast, te lo pregunta, y vos decís, voy a subir un podcast. Perfecto, pero no puedes subir audio, tenés que subir video. Así que tenés que subirlo como video. Formas para hacerlo hay miles. Pagar en Spreaker $20 mensuales, si querés, y se te sube automáticamente. O puedes usar un montón de programas. Backpack Studio, que es lo que yo hago, te lo transforma en video automáticamente. De mi forma, ¿cómo lo hago yo? De Backpack el audio me lo mando a LumaFusion con mi iPhone. LumaFusion le pongo la portada que yo quiero. Backpack te pone las ondas de música. Yo en LumaFusion lo edito, si quiero editarlo, mejor que lo puedo editar con Backpack. Puedo mejorar el sonido. Y LumaFusion es una aplicación de video. No es una aplicación, pero ahí puedo trabajar el audio también. Y de LumaFusion lo subo directamente a YouTube. Una vez que está en YouTube, solamente tenés que decirle que es un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Y cómo se hace esto? Listo, tenés que seleccionarlo dentro de la playlist podcast. Todo esto está muy bien explicado en YouTube, cómo subir podcast a YouTube, y el mismo YouTube te lo explica en videos. Pero llegado al caso, te lo explico de vuelta. Cuando vas a subir un video a YouTube, yo lo hago de esta forma, para subirlo todo directamente es mi teléfono, pero cuando vas a subir un video a YouTube, si querés subir tu podcast, te deja seleccionar que es un podcast. Y ahí se te forma un playlist de ese podcast, pero tenés que subirlo en video. ¿Por qué esto te lo explico y es importante? Porque esto ya existía en YouTube, no funciona con el feed, como te expliqué antes. Tenés que subirlo vos manualmente, como video, pero como podcast. Y cuando pones que es como podcast, se te va a armar ese playlist. A ese playlist yo le puse de nombre Baires Mac. Así que cuando subo un video, que es mi podcast, le pongo nada más que vaya al playlist de Baires Mac y ya me figura como podcast. Y acá llegué a lo importante. Di toda esta vuelta y toda esta explicación para llegar a lo importante. ¿Cuál es lo importante? Que ahora ese playlist como podcast, que antes no te iba a suceder como video, se puede reproducir en YouTube Music. Exacto, en YouTube Music. El podcast lo podías ver con la aplicación de YouTube. Estaba muy bueno, lo ibas a poder ver con una imagen estática. Lo que sucede es que si ibas a estar usando YouTube Music o ibas a salir a correr con tu Apple Watch, no podías escuchar mi podcast si solamente estaba en YouTube.
Ahora con YouTube Music, como podés escuchar música, también podés escuchar mi podcast, porque ahora YouTube lo permite. Capaz que te di vuelta, te mareé. Entonces pregunté en Twitter, porque me quedé pensando, ¿y si mando todo mi público a YouTube? Sacarlo de Apple Podcast, sacarlo de Spotify, sacarlo de todos lados y me tengas que escuchar solamente por YouTube. Y la forma es muy fácil, YouTube Music. Hay un podcaster argentino que hizo esto. Se fue de Spotify, se fue de todos lados y solamente se maneja en YouTube. Claro, ¿qué sucede? Él graba con video. Y a esto es lo que voy. Hoy, casi todos los podcasts se están grabando con video. Y está el auge de que hago un podcast. Perfecto. Cuando me muestran el podcast, ni siquiera a veces se preocupan por estar en Apple Podcast, por ahí sí en Spotify. Y ahí es algo malo de Apple Podcast. Y sí están en YouTube como video, pero lo mío es un podcast, pero es personas con micrófonos mostrándose el video, lo cual muestra que el auge de los podcasts llegó, sí, llegó, el auge de los podcasts llegó, pero no es solamente en audio, es en video y audio. Es en video y audio, y al mismo tiempo, con todo lo que te conté ahora, también podés distribuirlo en YouTube con audio solo. El tema es que vos lo sepas difundir. Lo bueno es que YouTube tiene mayor captación y mayor generación de ingresos si podés crear tu comunidad. Hoy nos vamos a cansar de ver podcasting, lo cual me pone muy feliz en YouTube. Nos vamos a cansar de ver personas que te digan que hacen un podcast, que lo hacen en YouTube, mostrándose cómo hablan a un micrófono y al mismo tiempo lo puedes escuchar con audio. Lo malo es que tenés que tener YouTube Music para poder escucharlo en background, o sea, en segundo plano, porque si no, no te va a dejar, aunque hay algunos trucos dando vuelta por internet. Entonces podés recurrir a aplicaciones gratis como Spotify, por ejemplo, con la cuenta gratis, o Apple Music, me imagino también que con la cuenta gratis, con la aplicación podcast de Apple gratis, y ahí tenés el contenido gratis. En YouTube, para ponerlo en segundo plano tenés que pagar, pero YouTube es gratis también, es gratis, así que también lo puedes usar gratis. Lo que quiero decirles es que hoy una herramienta como Anchor realmente está haciendo mucha facturación, por lo menos no acá en la Argentina, pero una herramienta como YouTube realmente genera, y lo sé por la industria en la que trabajo, la industria musical, genera muchos ingresos. ¿Y qué tienes que hacer, obviamente, para poder tener esos ingresos? Mira, trabajar mucho. No es mágico, tenés que trabajar y mucho. Tenés que crear comunidad, tenés que contarles que vos estás contando algo y que le puede llegar a interesar, igual que como lo haces con los podcasts. ¿Cuál fue mi decisión final? No pasé todo mi público a YouTube, porque como digo en muchas charlas que doy de podcast, tenemos que estar en todos lados. Tenemos que estar en Spotify, tenemos que estar en Apple Podcast y tenemos que estar en YouTube. Y más que nunca ahora que el podcast es el auge del momento. Herramientas como Luzu, Wordberry, que se las recomiendo, de Gastón Levar, pueden seguirlo, muy bueno. Y tantos otros que ahora veo que montaron su propio estudio y como que montaron su propia radio a través de YouTube, transmitiendo en directo, después eso queda, y después como todos los canales de televisión se van a YouTube. Realmente es la revolución de la comunicación. Y ahí es donde termina mi mensaje. Hoy todos tenemos algo que contar y todos tenemos la posibilidad de contarlo a través de un teléfono, lo cual inclusive te genera ingresos. A lo que voy, siempre me gustó emprender, sigo emprendiendo con el podcast, sigo buscando cómo generar más dinero. Yo lo empecé haciendo como hobby, lo sigo haciendo como hobby, sigo investigando, me sigo metiendo cada vez en temas nuevos. Ya hablo de lo que quiero, me siento contento, estoy feliz. Así que es más allá de un podcast de Apple, y mis oyentes me siguen por eso, porque ya hicimos un vínculo. Puedo hacerlo crecer más, cada vez me están invitando a más charlas que a veces no puedo cumplir por diferentes compromisos laborales que tengo, sí, porque aparte trabajo, sí. Pero más allá de eso, todos tenemos algo que contar y lo podemos hacer hoy con un teléfono, con diferentes herramientas. Yo estoy dispuesto a ayudar a quien quiera
y al mismo tiempo puedes hacer dinero contando lo que tenés que contar, si querés contarlo. Pero no hace falta que sea la historia del mundo. Hoy hay 20.000 herramientas de las cuales podés contar, e inclusive así sea algo de nicho, vas a contar solamente sobre estampillas, puede ser que te sea más rendidor o más rentable que encontrar temas generales. Conclusión, ahora me vas a poder escuchar en YouTube Music y me encantaría poder llegar a los 1000 suscriptores de YouTube. Ya estoy casi llegando a los 500, que era lo que les había pedido. Y así como alguna vez promocioné que me den estrellas hace muchos años atrás en Apple Podcast, después como pedí que se suscriban a Spotify, ahora estamos en una nueva etapa. Vamos a conquistar YouTube. Gracias a Dios, no soy el número 1, no soy el número 2, he llegado a ser el número 1 en Apple Podcast. Mi mayor público está en Apple Podcast, sí, por ahí por los años en los que estoy. Pero gracias a Dios me escuchan bastantes personas. Y eso gracias a ustedes. Pero bueno, ahora vamos por YouTube. @DesitoLoco en todas las redes sociales y en YouTube @BairesMac. Chau y muchas gracias.